Los que creen que sería mejor un dictador no piensan que dicho dictador podría ser de un signo contrario al suyo y después cómo lo sacas del poder. Pues lo sacas del poder mediante la sangre, ¿no? Es lo que siempre se ha hecho. Una revuelta sangrienta que no te garantiza que al cabo de la cual tengas democracia, sino que muy probablemente se encumbre otro. A ver, sobre la democracia de Europa. Por eso he insistido tanto en la idea de que en México es necesaria una organización transversal de ciudadanos que nombren a su líder y vigilen a su líder, y no hacer un partido como se han hecho todos hasta la fecha, que es con un líder que les dice a todos qué tienen que pensar, qué tienen que hacer y cómo tienen que encumbrarlo en el poder, y luego deja de hacerles caso. Eso es una verdadera democracia, es cuando son los ciudadanos organizados en partidos los que determinan lo que se hace. Yo he estado en asambleas del Partido Socialista discutiendo el programa de gobierno y proponiendo hay que poner esto, no se puede por tal y cual cosa, no, es que esto es exagerado, no, es que esto es insuficiente. Que al final sales con un programa que no es posible cumplir al 100%, de acuerdo, pero los militantes participan en el desarrollo del programa, no es el líder diciendo, mira, yo y mis amigotes a los que voy a poner en los puestos grandes, hemos decidido esto. ¿Verdad que te gusta? Y entonces tú aplaudes y apruebas. La democracia es un elemento más de las élites para domesticar a la población. ¡Oh! La democracia es mala. Hay que poner otra cosa. Un dictador. Todos sabemos cuál es el costo que paga un socialista o socialdemócrata que se atreva a desafiar el status quo. ¿Cuál? A ver, cuéntame. Porque yo, por ejemplo, me he expresado en contra de algunas de las acciones de gobierno de Pedro Sánchez, que es el secretario general de mi propio partido. Otras no, otras estoy totalmente de acuerdo, claro, tenemos la misma ideología. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de un socialista como Chomsky de ir en contra del status quo? Chomsky se hizo millonario. Pero no todos los que desafiamos el status quo nos volvemos millonarios. No digas tonterías, Pablo, de verdad. No digas tonterías. Un socialista que quiere cambiar la realidad cambia las leyes. Para cambiar las leyes llega al gobierno. Para llegar al gobierno utiliza la democracia. Y esto no es una frase mía, es una frase que ya de un sujeto que ya he mencionado yo, que es Ramón Rubial, el que decía que la revolución se hace en el diario de debates de la legislatura. Y la razón es muy sencilla. Lo que tú impones por la vía de una revolución sangrienta se puede quitar al día siguiente. La Revolución Francesa, todos sus grandes ideales, todo lo que se impuso, desapareció rápidamente con Napoleón y llegó hasta la Restauración. ¿De acuerdo? Vale. La Unión Soviética regresó a una situación de zarismo con Putin, con los mismos problemas de hiperreligiosidad, con los mismos problemas de pobreza, con los mismos problemas de alcoholismo, con los mismos problemas de sumisión de la mujer, cuando la mujer había alcanzado derechos iguales a los de los hombres en la Unión Soviética. Eso ya se quitó y ya, no pasa nada. Las puedes golpear mientras no las mates. Es legal golpear a tu mujer, ya no es ilegal. A tu mujer o a tu pareja, vaya. Es tu mujer, es tu propiedad ya ahora. Lo que se logra por las armas se pierde muy fácilmente. Lo que se logra en las leyes es más difícil perderlo porque la gente lo defiende como propio. Es lo que enfrentan muchos partidos de derecha cuando llegan al gobierno y se enfrentan a que quieren anular todos los avances de, por ejemplo, de la socialdemocracia, la sanidad pública, la educación pública, las leyes sobre dependencia, las leyes sobre igualdad, la igualdad de las mujeres, el derecho al aborto, y tienen más problemas porque no pueden hacerlo pasar por las legislaturas y porque si lo ponen en su programa de gobierno no vota por ellos ni el tato. Porque la gente acaba sintiendo, independientemente de su ideología, acaba sintiendo que esos avances progresistas son beneficiosos y no los quieren perder. Es el clásico estúpido estadounidense que gritaba, es que yo no quiero que el Estado, cuando Obama planteaba una sanidad pública estadounidense, decía, es que yo no quiero que el gobierno, que el Estado meta mano en mi Medicare. Dices, pero es que el Medicare es un programa de gobierno, un programa de seguros de salud pagados por el gobierno para atender a personas que no se pueden pagar seguros de salud. El Estado es Medicare, pero estás tan disociado de la realidad que no te das cuenta de que ese beneficio que tanto aprecias procede de una visión progresista y un tanto roja del asunto.
Entonces, así es como se hacen las cosas. Desafiar el status quo, además es muy fácil. Lo difícil es cambiarlo. Ahí es donde hay que trabajar y muchas veces ni siquiera sales en los libros de historia.